El eco de una tormenta se mezclaba con el sonido del mar embravecido cuando Isabella descendió del viejo autobús en medio de la carretera costera de Andalucía. La lluvia le empapaba el cabello oscuro y la pequeña maleta de cuero que llevaba en la mano parecía aún más insignificante frente al peso de su destino. Tenía apenas 22 años y los ojos llenos de un miedo que no se atrevía a mostrar. Desde niña había crecido en un convento, encerrada entre muros de piedra y reglas que le prohibían cuestionar su propio corazón. Pero esa tarde, la Madre Superiora la había llamado con voz grave para anunciarle que su vida cambiaría para siempre. El convento fue vendido, hija. Hay alguien que te espera, un trabajo, una oportunidad que Dios puso en tu camino. Isabella no preguntó nada, solo aceptó, como siempre lo había hecho. El coche negro que la recogió parecía sacado de un funeral. Ventanas oscuras, silencio pesado y un chofer con una cicatriz en la frente que jamás levantó la mirada. El camino ascendía serpenteando por los acantilados y cada curva revelaba un mar inmenso que golpeaba con furia contra las rocas. Isabella apretó el pecho con la mano, intentando controlar el temblor en su cuerpo. Algo dentro de ella gritaba que aquel viaje no era un simple traslado, sino el inicio de una cadena de secretos que la atraparían para siempre. Cuando las nubes se abrieron un instante, la vio. La Hacienda Valverde, una mansión gótica levantada en piedra oscura que parecía desafiar al tiempo y a los hombres. Sus torres afiladas atravesaban el cielo y un escudo con un halcón de alas abiertas se alzaba sobre la entrada como una advertencia. Isabella tragó saliva al sentir que el aire se volvía más frío, y aunque no había nadie alrededor, sintió ojos invisibles recorriendo cada parte de su piel. La puerta de roble se abrió sola, dejando escapar un suspiro de viento helado. Una mujer alta, delgada y de mirada penetrante, apareció en el umbral. «Bienvenida, muchacha», dijo con un tono que más parecía un decreto que un saludo. Isabella apenas asintió, pero en su interior una pregunta resonaba con fuerza. ¿Qué destino la esperaba en esa casa que parecía respirar misterio y poder? Y aunque aún no lo sabía, dentro de esas paredes la aguardaba Alejandro Valverde, un hombre temido en toda España, un magnate sediento de placer y dueño de secretos tan oscuros como los muros de la hacienda. Alto, fuerte, de belleza peligrosa, con unas manos grandes capaces de estremecer y dominar cualquier cuerpo. Él sería su condena y su salvación. El corazón de Isabella latió tan fuerte que juró haberlo escuchado en el eco de aquel salón vacío. Y en ese instante, antes siquiera de conocerlo, supo que algo prohibido estaba a punto de comenzar. La primera noche en la Hacienda Valverde fue como un sueño inquietante del que Isabella no podía despertar. Los corredores eran interminables, tapizados con cuadros antiguos, donde los ojos pintados parecían seguirla a cada paso. El eco de sus zapatos resonaba sobre el mármol negro, como si la casa misma quisiera recordarle que estaba entrando en un mundo que no le pertenecía. La mujer que la recibió, doña Eugenia, la condujo hasta una habitación amplia, con una cama de dosel cubierta por sábanas de seda que jamás había tocado en su vida. Isabella se sentó en el borde, sintiendo el peso de la soledad. El viento golpeaba contra las ventanas y a lo lejos el mar rugía como un monstruo dormido. Intentó rezar, como había hecho toda su vida en el convento, pero las palabras parecían vacías, como si Dios hubiera quedado demasiado lejos de esas paredes. La mañana siguiente, un perfume fuerte a tabaco y cuero invadió el pasillo. Isabella lo sintió antes de verlo. Bajó las escaleras lentamente y ahí estaba él, Alejandro Valverde, de pie frente al piano de cola, con un traje oscuro perfectamente ajustado a su cuerpo alto y fuerte. Sus hombros anchos imponían respeto y su mirada, esa mirada era un océano de poder y peligro. «Así que tú eres la joven que mandaron desde el convento»,
dijo con voz profunda, sin apartar los ojos de ella. Isabela bajó la cabeza nerviosa, pero sus mejillas ardieron al sentir cómo él la desnudaba con la mirada. Nunca un hombre la había observado de esa manera, y un calor desconocido recorrió su cuerpo. Alejandro dio un paso hacia ella, tan cerca que Isabela pudo percibir el aroma a whisky en su aliento. Sus manos grandes descansaron sobre el respaldo de una silla, y la madera crujió bajo la fuerza de sus dedos. «En esta casa nada es casualidad, Isabela», susurró, inclinándose hasta rozar su oído. «Si estás aquí, es porque tienes algo que me pertenece». La joven tembló, no solo por miedo, sino por esa atracción prohibida que intentaba negar. Había llegado a esa mansión buscando un trabajo, una nueva vida, pero ahora se encontraba atrapada en un juego donde las reglas no las ponía ella. Alejandro era brutal, sediento de control, y parecía decidido a marcar cada espacio de su existencia. El problema inicial estaba claro. Isabela no era libre. Su llegada no había sido un accidente, sino parte de un plan que no comprendía. Y peor aún, aunque sabía que debía huir, el magnetismo de Alejandro la mantenía atada como si una fuerza invisible la empujara hacia él. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuchó pasos fuera de su habitación. La puerta se abrió lentamente y una sombra entró en silencio. El corazón de Isabela golpeaba como un tambor y supo que era él. Alejandro Valverde había decidido comenzar un juego peligroso y ella no sabía si tendría la fuerza de resistirse o si en el fondo ya no quería hacerlo. El amanecer en la hacienda Valverde parecía un espejismo. El sol iluminaba las torres de piedra y los jardines salvajes, pintando un escenario que, por un momento, engañó a Isabela con la ilusión de paz. Después de la noche inquietante en la que Alejandro había entrado a su habitación sin pronunciar palabra, ella despertó temblando, convencida de que debía huir antes de quedar atrapada en un destino que no había elegido. Reunió fuerzas y se vistió con el único vestido sencillo que había traído del convento. Caminó por los pasillos con la intención de buscar la salida, pero la mansión era un laberinto. Cada puerta llevaba a un salón distinto. Bibliotecas enormes, comedores interminables, salas adornadas con espejos antiguos que multiplicaban su reflejo asustado. Al llegar al vestíbulo principal, encontró a doña Eugenia, quien con una sonrisa enigmática le entregó un manojo de llaves. «El señor Alejandro dejó instrucciones», dijo con voz seca. «Dice que eres libre de recorrer la biblioteca y los jardines, pero también que esta casa es ahora tu hogar». Isabela apretó las llaves en su mano. Era una falsa libertad, pero se aferró a esa posibilidad como si fuera un salvavidas. Pasó horas en la biblioteca, entre libros empolvados que hablaban de la historia de la familia Valverde, pactos, herencias, conquistas y secretos que parecían ocultar más de lo que revelaban. Cuanto más leía, más entendía que Alejandro no era solo un hombre poderoso, sino el guardián de un legado que lo había convertido en un ser temido y respetado en todo el país. Esa tarde lo vio nuevamente. Alejandro apareció en la biblioteca vestido de negro, con una copa de brandy en la mano y una sonrisa apenas dibujada en los labios. «Veo que ya conoces una parte de mi mundo», dijo, señalando los libros abiertos sobre la mesa. «¿Qué piensas, Isabela? ¿Te asusta o te fascina?» Ella levantó la mirada, insegura, pero con un atisbo de valentía. «Pienso que vine aquí buscando un trabajo, no un destino que no entiendo». Alejandro rió suavemente, un sonido grave que retumbó en las paredes. Se inclinó hacia ella, rozando su hombro con la mano, y por un instante Isabela creyó que la iba a besar. Sin embargo, él se apartó y se limitó a decir: «Te daré tiempo, pero tarde o temprano vas a aceptar lo que eres». Durante los días siguientes, Alejandro desapareció de la hacienda, viajando a reuniones de negocios en Madrid. Isabela aprovechó su ausencia para recuperar el aliento. Caminó por los jardines,
respiró la brisa marina y por primera vez en mucho tiempo sintió una especie de calma. Pensó que esa distancia era la solución temporal que necesitaba, un respiro para alejarse de la fuerza oscura que Alejandro representaba. Sin embargo, cada noche al regresar a su habitación descubría pequeños detalles inquietantes. Una rosa roja sobre la almohada, un libro abierto en la página exacta de su lectura, una copa de vino a medio terminar junto a la ventana. No importaba que Alejandro estuviera lejos. Su presencia la envolvía en cada rincón de la mansión. Isabella trató de convencerse de que aún tenía el control, que esa tregua le permitía pensar y resistir, pero en lo más profundo de su ser sabía la verdad. La solución temporal era apenas un respiro antes de que el verdadero tormento regresara, y cuando lo hiciera no habría forma de escapar. El silencio de la hacienda se rompió una noche cuando el rugido de un Mercedes negro subió por la avenida de piedra. Isabella lo sintió antes de verlo, un estremecimiento en la piel, como si la casa misma anunciara el regreso de su dueño. Alejandro Valverde había vuelto. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. Isabella observó desde la ventana de su habitación cómo él descendía del auto. Imponente, vestido con un traje oscuro perfectamente entallado, el cabello ligeramente húmedo por la llovizna, irradiaba una energía peligrosa. No necesitaba hablar. Su sola presencia llenaba los pasillos con un magnetismo insoportable. Esa misma noche lo encontró en el comedor principal. La mesa estaba preparada con candelabros de plata y copas de cristal que reflejaban las llamas. Alejandro bebía vino tinto, con la mirada fija en ella. Isabella, temblando, se sentó frente a él. La cena era exquisita, pero cada bocado parecía quedarse atorado en su garganta bajo el peso de su mirada. ¿Has estado cómoda en mi ausencia?, preguntó él con voz grave, casi ronca. Sí, señor, contestó ella bajando los ojos. Él rió suavemente, pero no con alegría, sino con un matiz de desafío. Se levantó de su silla y caminó lentamente hasta colocarse detrás de Isabella. Sus manos grandes se apoyaron en sus hombros desnudos, haciéndola estremecer. «No me llames señor», susurró al oído. «Llámame Alejandro, aquí no eres mi empleada, eres algo más». El corazón de Isabella latía desbocado. Quiso levantarse, escapar, pero su cuerpo no le obedecía. Había algo en esa cercanía que la paralizaba y la atraía al mismo tiempo. Entonces, él inclinó el rostro tan cerca que su respiración ardiente recorrió la piel de su cuello. «Hace 20 años hice una promesa», continuó él. «Una promesa de que cuando crecieras, cuando fueras mujer, volverías aquí, conmigo». Las palabras la golpearon como un rayo. Isabella lo miró incrédula. «¿Qué está diciendo? ¿Por qué yo?». Alejandro la tomó del mentón, obligándola a mirarlo directamente a los ojos azules que parecían atravesar su alma. «Porque no eres una extraña, Isabella. Llevas mi sangre, eres parte de mi linaje». El mundo se le vino abajo. Su respiración se volvió entrecortada. Si lo que él decía era cierto, su presencia en la hacienda no era casualidad, sino parte de un destino oscuro tejido desde antes de que ella pudiera recordar. Y aún peor, esa atracción prohibida que sentía por Alejandro se transformaba en un abismo imposible de ignorar. Las horas siguientes fueron una tortura. Isabella vagaba por los pasillos tratando de comprender quién era en realidad, qué quería Alejandro de ella. Pero lo más aterrador era admitir lo que su corazón le gritaba en silencio. Por más que lo negara, deseaba al hombre que la había reclamado como suya. El nuevo problema era más grande de lo que jamás imaginó. Ya no se trataba de escapar de la mansión, sino de escapar de sí misma, de esos sentimientos que la consumían con la fuerza de un incendio. Y lo sabía.
Alejandro no descansaría hasta arrastrarla por completo a ese fuego prohibido. La confesión de Alejandro había dejado a Isabela en un estado de confusión absoluta. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía en la cama de seda blanca, con la mente atrapada entre dos fuerzas opuestas: el deseo ardiente que la consumía cuando él estaba cerca y el miedo que sentía al pensar en lo que realmente significaban sus palabras. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron los vitrales de su habitación, tomó una decisión desesperada: resistir. No podía permitir que Alejandro la dominara tan fácilmente. Necesitaba recuperar el control, aunque fuera por un instante. Durante el día se encerró en la biblioteca. Rebuscó entre papeles, viejos contratos, diarios familiares. Entre las páginas de un libro forrado en cuero, encontró documentos que hablaban de herencias, pactos secretos y nombres de mujeres que habían pasado por la hacienda antes que ella. Comprendió que no era la primera. Había otras, elegidas y moldeadas bajo la voluntad de los Valverde. La piel se le erizó. Alejandro la había traído para repetir esa misma historia. Con cada descubrimiento, Isabela sentía crecer una fuerza interior que nunca antes había conocido. Esa misma noche, cuando Alejandro apareció en el salón principal con su porte imponente, ella respiró hondo y lo enfrentó. «Si realmente dices que llevo tu sangre, ¿por qué me tratas como un objeto?», preguntó con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Alejandro arqueó una ceja intrigado por su valentía. Caminó hacia ella con pasos lentos y detuvo su mano en la barandilla de la escalera. Sus dedos grandes y fuertes acariciaron la madera como si acariciara su piel. «Porque tu destino no es ser una sirvienta», contestó en voz baja. «Tu destino es estar a mi lado, compartir mi poder, mi vida y sí, también mi cama». Isabela retrocedió, pero sus piernas temblaban. Había esperado que sus palabras fueran una condena, pero lo que encontró fue algo más peligroso, una oferta tentadora. En ese instante recordó los susurros de las monjas en el convento, las advertencias sobre el pecado y la perdición. Sin embargo, frente a Alejandro todo eso se desvanecía. Para no sucumbir, buscó una salida temporal. Esa misma noche pidió permiso para visitar la capilla de la hacienda, un lugar antiguo donde los muros estaban cubiertos de símbolos gastados por el tiempo. Allí, bajo la luz tenue de las velas, intentó recuperar la paz, murmurando oraciones que ya no sentía con el corazón. Y fue ahí, en medio de aquel refugio, donde creyó encontrar su solución temporal. Se prometió mantener su distancia, no ceder a las caricias de Alejandro, no dejarse arrastrar por esa pasión prohibida que amenazaba con consumirla. Pero cuando levantó la mirada hacia el altar, lo vio. Alejandro estaba ahí, apoyado contra una de las columnas, observándola con esos ojos azules que parecían leer cada pensamiento oculto. Sonrió apenas, con la seguridad de un hombre que sabe que la batalla aún no había terminado. En ese instante, Isabela comprendió la verdad. Su resistencia era apenas un respiro. El verdadero combate aún no había comenzado y Alejandro no descansaría hasta romper todas sus defensas. La capilla había sido por un instante un refugio, pero la sombra de Alejandro lo invadía todo, incluso ese espacio sagrado. Isabela lo observó avanzar lentamente entre los bancos de madera antigua, con su andar seguro, como si hasta los ángeles tallados en las paredes se inclinaran a su paso. El corazón de ella golpeaba con fuerza, rogando por calma, aunque sabía que era inútil. Alejandro se detuvo a unos pasos de distancia. La luz de las velas dibujaba sombras en su rostro perfecto y peligroso. «Puedes rezar toda la noche, Isabela», murmuró con esa voz grave que parecía un trueno contenido, «pero al final vas a escuchar lo que tu cuerpo ya grita en silencio». Ella quiso contestar, quiso decir que estaba equivocada, pero su garganta se cerró. En lugar de palabras, salió un suspiro que la delató. Alejandro sonrió apenas, como un cazador que reconoce que su presa ya no tiene salida.
Con movimientos firmes, pero sin brusquedad, él tomó su mano y la guió hasta el altar. El contacto de su piel fue suficiente para encender un fuego en todo su ser. Isabela cerró los ojos, luchando contra esa ola de deseo que la dominaba. «Esto está mal», susurró con un hilo de voz. «Lo prohibido siempre es lo más deseado», respondió él, inclinándose para rozar con sus labios el lóbulo de su oreja. «No pelees contra lo que ya es tuyo». La tensión se volvió insoportable. Isabela intentó alejarse, pero sus pasos la llevaron contra una de las columnas. Alejandro la rodeó con sus brazos, encerrándola entre su cuerpo fuerte y la piedra fría. Sus manos grandes se apoyaron a ambos lados de su rostro, y el aroma a cuero y tabaco la envolvió por completo. Por primera vez, Isabela levantó la mirada sin huir, y lo que vio en esos ojos azules la estremeció. No solo había deseo, había también dolor, una soledad profunda que lo volvía aún más humano. Ese descubrimiento quebró su última defensa. Él acercó su boca a la de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, pero se detuvo, dejando el instante suspendido en el aire. «Dime que me detenga, Isabela», dijo con voz ronca, temblando entre la brutalidad y la ternura. Ella guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta que Alejandro esperaba. Sus labios se encontraron en un beso ardiente, desesperado, que rompió todas las promesas que Isabela se había hecho a sí misma. Sus manos recorrieron su cintura con una fuerza dominante, y el cuerpo de ella respondió con un estremecimiento involuntario. El nuevo problema no era ya resistirlo, sino aceptar que lo deseaba con la misma intensidad con la que lo temía. Esa noche, entre rezos interrumpidos y caricias prohibidas, Isabela comprendió que había cruzado un umbral del que jamás podría regresar. Y lo más perturbador fue la certeza que la golpeó después del beso. Alejandro no buscaba solo placer. Él quería algo mucho más grande, algo que uniría sus destinos para siempre, aunque el precio fuera sumergirse en un abismo de pasión, poder y oscuridad. La madrugada en la hacienda Valverde cayó pesada, cargada con el murmullo del mar y el crujir de los viejos muros que parecían guardar secretos. Isabela, todavía con los labios ardiendo por el beso que la había condenado, caminaba tambaleante por los pasillos oscuros. Quería convencerse de que había sido un error, de que podía resistir, pero cada parte de su cuerpo la traicionaba con un deseo que no lograba apagar. Alejandro la seguía a pocos pasos, su sombra proyectándose sobre ella como un cazador que no deja escapar a su presa. No hacía falta que hablara. Su respiración profunda y firme bastaba para llenar el aire de tensión. Isabela aceleró el paso hasta llegar a su habitación, abrió la puerta y trató de cerrarla, pero la mano grande de él la detuvo con una fuerza implacable. «No huyas más», dijo con voz baja, casi un gruñido. Ella retrocedió, quedando atrapada entre la cama de dosel y la presencia imponente de Alejandro. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue de los candelabros, y en su mirada no había duda ni temor, solo una hambre insaciable. Isabela quiso hablar, quiso pedir tiempo, pero Alejandro avanzó un paso más y tomó su rostro entre sus manos. Ese contacto, fuerte y dominante, la estremeció de pies a cabeza. «Tu silencio me lo dice todo», susurró él, acercando sus labios. «Me deseas tanto como yo a ti». Y entonces ocurrió. El control se deshizo como arena entre los dedos. El beso fue brutal, hambriento, como si ambos hubieran estado conteniendo ese momento durante toda una vida. Las manos de Alejandro recorrieron su espalda con una fuerza que la hacía temblar, y la de ella, contra toda lógica, se aferraron a su camisa, atrayéndolo más cerca. La cama crujió cuando Alejandro la empujó suavemente hacia atrás, pero en sus movimientos había una mezcla de rudeza y cuidado. Sus labios exploraban cada rincón de su piel, dejando un rastro de fuego que encendía algo desconocido en Isabela. Ella cerró los ojos, dejándose arrastrar por esa ola de placer prohibido que la desbordaba. Era un descontrol absoluto,
Cada caricia de sus manos grandes era un recordatorio de que no había marcha atrás. Isabella había cruzado la línea y lo hacía con un placer culposo que la hacía gemir en silencio. «Eres mía», dijo Alejandro con firmeza, clavando su mirada en la de ella. «No importa lo que el mundo diga, lo que la sangre grite, me perteneces». En ese instante, Isabella comprendió la magnitud del peligro. No solo estaba cayendo en sus brazos, estaba entregándole su alma, su voluntad. Y lo más inquietante era que, en lugar de miedo, sentía un gozo oscuro y profundo que la hacía vibrar como nunca antes. La pasión prohibida y peligrosa había estallado con la fuerza de un huracán, y mientras los muros de la hacienda parecían retumbar con sus suspiros, Isabella supo que estaba perdida, pero también que jamás había estado tan viva. El amanecer encontró a Isabella aún temblando, envuelta en las sábanas de seda blanca que conservaban el aroma de Alejandro. La habitación estaba impregnada de un calor denso, mezcla de pasión y de un pecado que se negaba a desaparecer. Con los labios aún hinchados por los besos y el cuerpo marcado por las manos grandes de él, trató de convencerse de que lo ocurrido había sido un desvarío, un error provocado por el encierro y la soledad. Pero la verdad ardía dentro de ella. Lo había deseado, lo había disfrutado, y ahora ya no podía borrarlo. Mientras se levantaba, observó su reflejo en el espejo antiguo de la habitación. Los ojos que la miraban no eran los mismos de la muchacha tímida que había llegado del convento. Había en ellos un brillo nuevo, mezcla de miedo y poder. Se llevó la mano al pecho y susurró: «¿Qué me está pasando?». El día avanzó con una extraña quietud. En el comedor, Alejandro apareció impecable, como si nada hubiese sucedido. Vestía un traje gris, la mirada fría, pero en el fondo de sus ojos brillaba esa chispa que lo delataba. Isabella lo evitaba, incapaz de sostenerle la mirada, pero él se limitó a sonreír con la seguridad de un hombre que sabe que ya ganó la batalla. «El deseo tiene un precio, Isabella», dijo de pronto, mientras servía vino en 2 copas de cristal. «Y ese precio no se paga con arrepentimientos, sino con decisiones». Las palabras la helaron. Alejandro no hablaba de una noche de pasión, hablaba de algo mayor, un pacto, una unión, un futuro que ella no estaba lista para aceptar. Quiso responder, pero en ese momento, doña Eugenia entró en el comedor con una bandeja. Sobre ella descansaban varias carpetas de cuero con nombres escritos a mano. Isabella no pudo evitar fijarse en una: Clara de los Santos, 2008. Otra mujer antes que ella. La sangre se le congeló. Apenas tuvo tiempo de ocultar su reacción, pero Alejandro la notó. Caminó lentamente hacia ella, colocándole una carpeta distinta en las manos. «No abras esas, no todavía. Lo único que debes entender es que no fuiste elegida por casualidad. Hay una razón para todo». Isabella apretó el cuero del archivo contra su pecho, con el corazón acelerado. Una parte de ella quería huir, salir corriendo por las puertas de hierro forjado, pero otra parte deseaba escuchar más, descubrir por qué su nombre estaba ahora atado al de los Valverde. Esa noche, cuando intentó dormir, no pudo. Se levantó y caminó descalza hasta el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta y dentro lo encontró escribiendo en un diario. Se acercó en silencio y alcanzó a leer: «Día 126 desde su regreso. Isabella se desarrolla exactamente como lo planeé». Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió que no era solo un deseo físico, era un plan tejido desde hacía años, una manipulación que la envolvía en cada gesto, cada palabra. El precio del deseo no era únicamente la culpa de lo prohibido, era la certeza de que estaba atrapada en un juego mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginó. Y sin embargo, mientras observaba a Alejandro levantar la mirada y sonreír al descubrirla allí, Isabella sintió cómo su cuerpo ardía de nuevo, traicionando a su mente. Ese era el verdadero precio. Cada día que intentaba resistirse, más profundamente quedaba encadenada a él.
La noche en la hacienda Valverde se volvió más densa que nunca. Las paredes parecían susurrar secretos y el viento que golpeaba las ventanas llevaba consigo un lamento antiguo. Isabela, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, no podía quitar de su mente las palabras que había leído en el diario de Alejandro. Se desarrolla exactamente como lo planeé. Durante horas se quedó sentada en el suelo de su habitación, con la carpeta de cuero en las manos. Finalmente, vencida por la curiosidad y el miedo, la abrió. Dentro encontró fotografías de sí misma, tomadas en distintos momentos, en el convento, caminando por los jardines de la hacienda, incluso durmiendo en su cama. Su respiración se cortó. Cada paso de su vida había sido vigilado, cada movimiento controlado. No era una coincidencia haber llegado hasta allí. Era parte de un guión que Alejandro había escrito desde hacía años. Las páginas siguientes contenían informes médicos, notas sobre su carácter, observaciones sobre sus miedos y sus reacciones. Isabela sintió náuseas al leer frases como su inocencia aún intacta, lista para despertar, y su debilidad es también su mayor fortaleza. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Decidida a obtener respuestas, esperó a que la casa quedara en silencio y se dirigió al despacho de Alejandro. La puerta estaba cerrada, pero al girar la manija se abrió con facilidad. Dentro, el aire olía a tabaco y madera vieja. Sobre el escritorio, iluminado por la luz tenue de una lámpara, descansaba otra carpeta con su nombre completo, Isabella Valverde. Él la estaba esperando. Alejandro estaba sentado en la penumbra, con una copa de whisky en la mano y una expresión que mezclaba cansancio y triunfo. «Ya sabes la verdad», dijo con calma, sin sorpresa en su voz. «¿Qué significa todo esto?», exclamó Isabela alzando la carpeta frente a él. «Me vigilaron toda mi vida. ¿Me trajiste aquí para convertirme en qué?». Alejandro se levantó lentamente, imponiendo su altura y su fuerza. Caminó hacia ella con pasos medidos, como un lobo acercándose a su presa. «Te traje para lo que siempre fuiste destinada, ser mía, ser parte de esta familia, cargar con el legado Valverde». Ella retrocedió, el corazón encogido entre la furia y el dolor. «No soy un experimento», gritó con la voz quebrada. «Soy una mujer libre». Pero Alejandro la acorraló contra la pared, colocando sus manos grandes a ambos lados de su rostro. Sus ojos azules brillaban con una intensidad casi sobrenatural. «Eres libre, sí», murmuró. «Libre para aceptarme, para abrazar lo que somos juntos, o libre para huir, aunque sabes que jamás escaparás de lo que ya sentimos». Isabela lo miró con lágrimas en los ojos y lo que vio en él la destruyó. Alejandro no mentía. Había un fanatismo en su deseo, una necesidad que iba más allá del placer físico. Para él, lo prohibido no era una debilidad, sino una herencia que debía cumplirse. Ese fue el descubrimiento devastador. No solo estaba atrapada por su pasión, sino también por un destino oscuro del que Alejandro jamás la dejaría escapar. Y lo peor era que, en lo más profundo de su ser, Isabela temía que una parte de ella ya hubiera elegido quedarse. El amanecer en la hacienda Valverde llegó envuelto en un resplandor rojo que teñía las torres de piedra como si fueran heridas abiertas. Isabela permanecía de pie frente a la ventana de su habitación, con los ojos fijos en el horizonte. No había dormido. La noche anterior había sido una batalla entre su mente y su corazón, entre la necesidad de huir y la atracción irresistible que la encadenaba a Alejandro. Cuando los primeros rayos iluminaron los jardines, escuchó el sonido de pasos firmes en el pasillo. La puerta se abrió sin aviso, y ahí estaba él, Alejandro, imponente, con su traje negro perfectamente ajustado, los ojos azules ardiendo de intensidad. La observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego avanzó hasta ella, cada paso marcando un destino del que ninguno podía escapar. «No hay vuelta atrás, Isabela»,
dijo con voz grave, sosteniendo su barbilla con una de sus manos grandes. Te he esperado demasiado tiempo. Eres parte de mi sangre, de mi vida, de mi legado. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero no de miedo, sino de esa mezcla de dolor y deseo que la había consumido desde que lo conoció. Su cuerpo temblaba, no por rechazo, sino porque sabía que estaba a punto de tomar la decisión más peligrosa de su vida. «No quiero ser un experimento ni una pieza de tu juego», respondió con voz temblorosa pero firme. «Quiero elegir». Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido por esa declaración. El silencio llenó la habitación, roto únicamente por el rugido lejano del mar. Finalmente, él soltó una carcajada suave, casi incrédula, y acercó su rostro al de ella hasta que sus labios estuvieron a un suspiro de distancia. «Entonces elige, Isabela, elige entre el poder, el placer y la oscuridad que yo te ofrezco, o el vacío de una vida sin mí». El corazón de ella golpeaba con fuerza, como si quisiera salir de su pecho, y en ese instante comprendió algo devastador. Ya había elegido desde la primera vez que sus ojos se cruzaron con los de Alejandro. Con un movimiento brusco, lo tomó de la corbata y lo besó con una pasión desesperada, como si quisiera incendiar el mundo entero en un solo instante. El beso se volvió un pacto, una entrega absoluta. Alejandro la levantó en sus brazos y la llevó hasta la cama de dosel. No había más dudas, no había más resistencia. Isabela había roto sus propias cadenas, no para escapar, sino para unirse a él en ese abismo de placer prohibido y de poder. Mientras las velas iluminaban la habitación y los espejos antiguos reflejaban su unión infinita, Isabela entendió que la verdadera libertad no estaba en huir, sino en asumir su propia oscuridad. Ella no era más la niña del convento, ni la joven asustada que llegó con una maleta vieja. Ahora era Isabela Valverde, la mujer que había tomado la decisión de abrazar la pasión, el peligro y el legado. Alejandro, con la voz ronca y el cuerpo ardiendo, murmuró contra sus labios: «Ahora sí, eres mía, y juntos volaremos por encima de cualquier tormenta». El rugido del mar se confundió con sus suspiros, y la hacienda entera pareció vibrar con la fuerza de ese pacto. Lo prohibido se había consumado, y en esa entrega total, Isabela supo que no habría retorno, pero tampoco arrepentimiento. Había elegido la oscuridad, y en ella encontró la forma más intensa de sentirse viva. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.